Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación desde cero con Lazarus. En este vídeo vamos a ver qué es el depurado de aplicaciones y vamos a aprender a utilizar el depurador que viene integrado en Lazarus. Así que si no lo conoces o tienes curiosidad por saber qué es y cómo se utiliza, quédate en este vídeo. Bien, pues el depurado de una aplicación consiste básicamente en todas aquellas acciones que llevamos a cabo para localizar y eliminar errores de ejecución en nuestro código. Es muy importante que tengamos en cuenta que he dicho errores de ejecución, es decir, errores que se producen cuando la aplicación se está ejecutando. Esto es importante porque debemos diferenciar lo que es un error de ejecución de lo que es un error de compilación. Bien, vamos a ver un ejemplo básico para que quien no lo sepa, ¿vale? Yo tengo preparado un código muy sencillito donde he introducido un error de manera deliberada, de manera intencional. Bien, imaginaos por un momento que yo he declarado aquí una variable x de tipo entero. Si yo intento hacer esto, intento darle a la variable x el valor a, o sea, sería una cadena de caracteres o un carácter en este caso, y yo intento ejecutar, no voy a llegar a poder ejecutar este código porque el compilador me va a avisar antes de nada que estoy utilizando un tipo que es incompatible. Tengo declarado una variable de tipo entero y le estoy intentando asignar un valor que no se corresponde a ningún valor numérico, con lo cual eso es un error de compilación. ¿De acuerdo? Eso sería un error de compilación. Un error de ejecución supone cuando yo ejecuto un determinado código, la aplicación compila, quiere decir que es sintácticamente y semánticamente correcta, y cuando voy a ejecutar, automáticamente aparece un error. Este sería el error de ejecución. Bien, es una cosa muy básica, pero es necesario diferenciar ambos tipos de error. Bien, este error que he introducido es un error muy básico, tan básico que la aplicación automáticamente lo localiza y te indica dónde se ha producido el error dentro de la aplicación. Nos está diciendo que el error de la aplicación está en la línea 65 en esta operación. Bien, pero existen casos en los que no tenemos tanta suerte y nuestra aplicación, cuando se produce un error, no nos proporciona información suficiente para que podamos localizar el error, por el motivo que sea. Bien, pues en ese tipo de casos y de circunstancias, los programadores lo que solemos hacer es echar mano del depurador. El depurador, contado de una manera muy básica, es una herramienta de los frameworks que nos permite guiar la ejecución de las sentencias de nuestro código, paso por paso, permitiéndonos comprobar en qué puntos se genera un error de ejecución o no se genera un error de ejecución. Bien, dicho así, puede ser un poco confuso, pero vamos a ver como siempre un ejemplo. Bien, pues para explicar qué es el depurador y cómo funciona en Lazarus, lo que he hecho es crear un formulario muy básico con un elemento de tipo tmemo donde se van a ir mostrando una serie de mensajes y un botón de acción donde se van a ejecutar estas instrucciones que tengo aquí escritas. Bien, de manera intencional yo he escrito estas sentencias donde se calcula de manera recurrente una operación, se realiza una operación matemática donde en un determinado momento esa operación matemática no se puede llevar a cabo y se produce un error. Bien, ya hemos visto que el error donde se produce, pero vamos a suponer en un determinado momento que nosotros ejecutamos la aplicación y nuestra aplicación, cuando se genera el error, no nos ofreciese esa información o simplemente queremos ver la evolución de la ejecución del código. Bien. La principal herramienta que nos permite realizar el depurador es detener la ejecución de la aplicación en un determinado punto. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues imaginad que yo quiero detener la ejecución de la aplicación en este punto, cuando llegue la aplicación aquí, y lo único que hago es hacer un clic simple, directamente sobre esta línea, aquí en este espacio. Con lo cual en esta línea, la línea 55, cuando llegue la ejecución del código, automáticamente la aplicación se va a detener ahí y no va a continuar su ejecución. Vamos a comprobarlo y cuando yo ejecute vemos que automáticamente se ha marcado en gris, quiere decir que el punto de ejecución del depurador se ha detenido aquí y está esperando a que nosotros hagamos una operación, que le indiquemos si puede continuar la ejecución o no puede continuar la ejecución. Bien, en este punto el depurador nos permite ir ejecutando instrucción por instrucción o función por función. Voy a explicar esto.
son los dos modos que tenemos para continuar la ejecución de un código. Esto lo podemos ver si nos venimos al menú Ejecutar. Vemos que aquí nos indica paso a paso por instrucciones, es decir, si yo le doy a esta opción, que es lo mismo que si pulso F7, lo que haría es ejecutar la instrucción que está resaltada y pasaría a la siguiente, o directamente pulsar F8, en este caso como no estamos sobre una función, esto lo vamos a explicar después. Vamos a utilizar de momento el F7, que es la ejecución de paso a paso por instrucciones. Bien, si yo pulso F7, si yo ejecuto F7, lo que hace el código es que directamente se va a la función append, que es la que yo tengo definida en la línea donde se había detenido el código. Si vuelvo a pulsar F7, volvemos al punto de ejecución, es decir, al pulsar F7 habríamos entrado dentro del código que está definido en el método append, que es un método de este elemento, del elemento hoja 1 que está definido como tmemo, es decir, de este elemento. Bien, aquí tenemos una operación donde inicializamos la variable x a 1. Si yo pulso F7, lo que ocurriría es que se habría ejecutado esta sentencia y el código o la ejecución del código se habría detenido en la siguiente instrucción. Ya con la pulsación de F7 hemos pasado de la primera instrucción donde habíamos detenido inicialmente la ejecución del código hasta la línea 57. Bien, si yo vuelvo a pulsar F7, lo que haríamos es que se ejecutaría igualmente la operación que está aquí indicada. Si yo llevo el cursor sobre la variable operación, vemos que nos aparece en un cuadro amarillo una información donde nos dice que operación es igual a 1,5. Esta es otra de las ventajas del depurador, que nos permite ir ejecutando instrucción por instrucción y nos permite ir comprobando el valor de nuestras variables. Bien, voy a seguir ejecutando F7 y como podemos comprobar estábamos nuevamente en un método append, con lo cual hemos entrado dentro de la instrucción, dentro de la llamada del método. Ya hemos salido, volvemos a otra instrucción, x es igual a x más 1, volvemos a hacer una operación, pulso de nuevo F7, compruebo que el valor de la variable vale 3 y muy importante, si yo pulso ahora mismo F7, automáticamente lo que pasaría es que volveríamos a entrar dentro de la definición del método append, pero yo en este caso no quiero entrar porque sé que ahí no va a fallar. Lo único que hacemos dentro de esta operación es mostrar el valor aquí calculado y yo sé que ahí no va a fallar. Entonces lo que voy a hacer es pulsar automáticamente F8. ¿Qué es lo que hace F8? Pues F8 lo que hace es un paso por funciones. Quiere decir que si yo pulso en este punto F8, todas las instrucciones que estuvieran dentro de este método, del método append, se ejecutarían y pasaríamos directamente a nuestra siguiente sentencia. Con lo cual voy a pulsar F8 y automáticamente pasaríamos a la siguiente instrucción. Voy a volver a pulsar F7. Aquí ya tendríamos un valor de x que vale 3 y aquí es donde se va a producir el error. ¿Por qué? Porque x vale 3 y al sustraer 3 de 3 nos quedaría aquí una operación de división con el denominador a 0. Sabemos que una operación de división con el denominador a 0 es una operación pues que no es correcta, que no se puede realizar, no está definida, con lo cual esperamos que aquí dé un error. Vamos a comprobar F7 y efectivamente la aplicación estaría fallando en este punto, en el punto de la línea 65. Bien, se puede decir que el depurador en este punto nos ha ayudado a localizar el error y por lo tanto podría intentar hacer algo como lo siguiente. Si x es igual a 3, bueno, mejor dicho, si x es distinto de 3, entonces yo puedo ejecutar esta operación. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún error. De hecho, lo correcto sería que si x es distinto de a, porque tengo aquí la variable a, si x es distinto de a, entonces podría hacer esa operación. Bien, vamos a continuar con el ejemplo y en este caso vamos a ver de una manera un poquito más gráfica
cómo funciona la función de F8 de paso a paso por funciones. Bien, yo tengo aquí desarrollado una pequeña función que lo que hace es una operación matemática de división, la misma operación que se realiza aquí, pero pasándole los valores a través de un argumento. Con lo cual, yo por ejemplo aquí podría hacer algo así como operación, los puntos igual, división, y pasaríamos A y X como parámetros. Bien, aquí sustituiríamos igualmente la operación y aquí también sustituiríamos. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque aquí en este punto, en vez de hacer directamente la operación en esta línea, lo que vamos a hacer es una llamada a una función y vamos a ver cómo articulamos la ejecución de la aplicación y alternando entre el F7 y el F8. Bien, es muy importante decir, que se me ha pasado decirlo, que el depurador, el debugger de Lazarus viene activado por defecto en el menú Proyecto, Opciones de proyecto, y en las opciones de compilador hay aquí una opción que pone Depurando. Bien, aquí por defecto viene una opción default que viene definida y es el depurador que viene digamos activado por defecto. Como podéis comprobar, el depurador tiene muchísimas opciones para configurarlo en función de lo que deseemos realizar y en función de qué tipo de ejecución queramos realizar. Nosotros, al tratarse de la parte básica del curso de programación desde cero, no vamos a tocar esto. Es posible que en un vídeo posterior, cuando ya hayamos aprendido otras cosas y cuando ya tengamos otro tipo de necesidades para ejecutar o para compilar nuestras soluciones, nuestros proyectos, pues quizá tengamos que volver a esta parte para explicar algunas cosas. Pero de momento no vamos a explicar nada más de aquí y no vamos a tocar nada. Vamos a utilizar simplemente el modo que viene definido por defecto. Bueno, pues como iba diciendo, vamos a ejecutar en esta ocasión el mismo código, pero en vez de realizar las operaciones en cada una de las líneas que teníamos definidas, vamos a hacer una llamada a una función que se llama división y en esa llamada lo que vamos a realizar es el cálculo. Bien, alguien puede decir que para qué queremos 4 instrucciones si con una única instrucción podemos realizar la división en la llamada. Es totalmente cierto, pero yo lo he desarrollado así debido a que nos interesa para conocer cómo funciona el depurador. Con lo cual, en este caso, aunque el código no sea óptimo, pero en este caso nos sirve y lo hemos escrito así de manera intencional y voluntaria. Bien, es importante que tengamos en cuenta que yo tengo puesto un punto de interrupción en la línea 55, pero yo puedo tener otro punto de interrupción o incluso puedo tener varios puntos de interrupción a lo largo de la ejecución del código. ¿De acuerdo? Yo en un primer momento lo voy a tener igualmente en el punto donde lo tenía y lo que voy a hacer también es poner otro punto de interrupción aquí, donde se realiza la operación dentro, la operación de división dentro de la función que tenemos definida. Bien, voy a ejecutar y vamos a comprobar de qué manera podemos hacer la traza de nuestro código utilizando el paso por paso, el paso por instrucciones y el paso por funciones. Bien, estaríamos ahora mismo en el punto de ejecución, la línea 55. Podría pulsar directamente F8 para no tener que entrar dentro del código del método append. Aquí, aunque sea una instrucción simple, puedo utilizar igualmente el F8, el paso a paso por funciones. Y aquí sí podría hacer un F8 o un F7. Voy a hacer un F7 y al hacer un F7 lo que va a ocurrir es que va a entrar dentro del código y va a empezar a ejecutar instrucción por instrucción todas las instrucciones que estén dentro de la función definida. En este caso nos iríamos a numerador. Voy a quitar este punto de interrupción de momento. Podría volver a pulsar F7 o F8, en realidad aquí daría igual porque son instrucciones simples, con lo cual voy a pulsar F8, F8, F8 y aquí veríamos que la ejecución de la llamada al método división pues se ejecutaría sin ningún tipo de problemas. Seguiría pulsando, aquí es igual que pulse F7 como que F8 y aquí podemos
directamente pulsar F7 para entrar en la ejecución dentro del método, pero lo que voy a hacer es pulsar F8, y al pulsar F8 lo que estoy ejecutando es el paso a paso por funciones, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a saltar todas las sentencias que están dentro del método. Cuando digo que nos las vamos a saltar, no quiere decir que no se vayan a ejecutar, quiere decir que al pulsar F8 se van a ejecutar de un golpe todas las instrucciones que estén dentro, no una por una, con lo cual si yo pulso F8 vemos que automáticamente hemos pasado todas esas instrucciones, se han ejecutado y pasamos directamente a la siguiente sentencia. Vuelvo a pulsar F8 para no entrar en la definición de append, y aquí sí voy a empezar a ejecutar con el F7 porque me interesa ver, este es el punto conflictivo y me interesa ver en qué punto falla la operación. Bien, aquí habíamos colocado una condición, con lo cual ya tendríamos resuelta la operación, pero vamos a hacer una cosa. Voy a quitar esto y esto. O sea, vamos a provocar que se produzca de nuevo el error, con lo cual voy a ejecuto y volvemos al F7. Si pulso F7 vamos a entrar dentro de la definición de la función y volvemos a pulsar F7 hasta que se produzca el error. Bien, pues aquí tendríamos el error donde nos dice que en la línea 44 se produce un error en esta operación. Nosotros ya sabemos que el problema viene de que el denominador vale 0, tal y como podemos ver en el recuadro amarillo, y por eso tenemos ese error. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues podríamos solucionarlo de esta manera. Si denominador es distinto de 0, entonces se realiza esa operación. Y si no, lo que hacemos es que el resultado podemos darle un valor por ejemplo 0. Y de esta manera ya habríamos resuelto el error que está escondido dentro de la aplicación. Bien, lo que hemos explicado en este ejemplo, en este fragmento de código, es algo muy sencillo. Evidentemente, estos son errores que con un simple vistazo al código automáticamente lo detectas, pero hemos querido hacer que el ejemplo sea lo más sencillo posible para comprobar cómo funciona el depurador y para ver cómo se puede ejecutar instrucción tras instrucción para ir haciendo un seguimiento, una traza de la ejecución y para ver cómo se pueden ir comprobando los valores de la variable que tenemos en nuestra aplicación. Bien, este sería el funcionamiento básico del depurador, del debugger, aunque luego hay otras opciones, como por ejemplo ejecutar hasta el retorno de la función o ejecutar hasta el cursor, que son opciones digamos adicionales o complementarias del depurador. Una de las funciones directamente lo que hace es ejecutar esta función, la de ejecutar hasta el retorno de la función. Esta lo que hace es, si yo por ejemplo tengo aquí detenido la ejecución, pues si yo ejecuto el Shift F8, que es ejecutar hasta el retorno de la función, lo que hace es que va a ejecutar todas las sentencias que restan hasta que se termine el código de la función o el método en el que teníamos detenida la ejecución. Y la otra opción, la de ejecutar hasta el cursor, nos permite, si yo tengo por ejemplo colocado mi cursor en la línea 65, estaríamos actualmente en la línea 59, pues ejecutar hasta el cursor lo que haría es ejecutar todas las instrucciones que hay desde el punto de ejecución en el que está en ese momento hasta el punto en el que tenemos colocado nuestro cursor. En este caso, en la línea 64 tendríamos ahora mismo aquí el punto de interrupción, tendríamos parada la ejecución aquí y podría, por ejemplo, poner aquí mi cursor
y al ejecutar esa opción nos vendríamos hasta la línea 70, que es donde tengo puesto actualmente mi cursor. Bien, pues así es como funciona el depurador o el debugger de Lazarus. Como veis, es muy sencillito. Es una herramienta bastante potente, sobre todo cuando el código es bastante más complejo, no en este caso, porque como os digo, este código es muy sencillo y no hubiéramos necesitado ni siquiera el depurador para encontrar este tipo de errores, pero sí es muy importante contar con este tipo de herramientas cuando necesitamos comprobar dónde puede existir un error o dónde una variable, por ejemplo, toma un determinado valor, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, espero que el vídeo os haya sido bastante útil. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.